Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Otro fin de semana con otro tema bastante importante y que esta vez tiene que ver con los medios de comunicación. En los últimos años hemos visto pues un auge, ¿no? Un importante crecimiento y constante de mensajes de odio, mensajes xenófobos, mensajes que tienen que ver con, digamos, la intolerancia a grupos minoritarios en varios países del mundo, pero también en el clima de politización que puede tener un país en específico. ¿Cuál es el papel que están jugando los medios de comunicación en ese lenguaje, en ese sentido de el odio que se está propagando a través no solamente de los medios de comunicación tradicionales, sino también en las redes sociales, que ha sido un ecosistema perfecto para los discursos de odio a través de los diferentes medios de comunicación y en los últimos años? El discurso de odio en los medios de comunicación, hoy en Texto y Contexto. Así comenzamos. Investigadores alertan sobre la irrupción de discursos de odio propagados en las redes sociales, donde proliferan narrativas racistas, antifeministas y excluyentes en temas de género. En las plataformas digitales de comunicación se observa la criminalización de grupos étnicos e inmigrantes basados en estereotipos construidos desde los imaginarios occidentales. También se percibe el posicionamiento de los contenidos de extrema derecha que, amparados en la libertad de expresión, arremeten contra minorías y hacen llamados incluso al apartheid, cuestiones que se consideraban superadas en la modernidad. Bien, así el perfil de nuestro programa el día de hoy. Quiero hacer la presentación de nuestras invitadas el día de hoy. Empiezo con Laura Cano. Ella es periodista, activista feminista, defensora de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También nos acompaña en el estudio Gisette Cabrera. Ella es periodista y magíster en sociosemiótica de la comunicación y la cultura. Gracias por tu tiempo, Gisette. Y por último, y no menos importante, está Carol Patricia Terán. Ella es periodista también con enfoque de género, directora de comunicaciones e información de CDSEX, que es el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos en Venezuela. Muchísimas gracias, Carol, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y bueno, queríamos empezar precisamente con este discurso del odio. Se ha propagado en los medios de comunicación, se ha tenido un ecosistema bastante propicio para los periodistas que hacen este tipo de mensajes de odio hacia, digamos, alguna población minoritaria o simplemente por ideología que desde la política, desde lo social, pues ha tenido también una repercusión. Quería abordar con ustedes en este sentido cómo se construye el discurso del odio a través de los medios de comunicación, Laura. Bueno, específicamente yo quisiera agregar que no solamente los discursos del odio lo ejercen los periodistas, o sea, estamos hablando de los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Que no necesariamente son periodistas. Exacto, y los dueños de la plataforma. Y el discurso del odio, como lo dice su palabra, busca como tal estigmatizar y dañar a una persona o a un colectivo, ya sea por su identidad, por su religión, por su afinidad política, también por su condición racializada, por ejemplo. En el caso de la misoginia y de la población LGBTIQ+, digamos que los grupos conservadores que tienen el manejo, además de muchos medios de comunicación, e incluso son influencers, y así que decirlo, ejercen estos discursos para legitimar y normalizar unos crímenes más graves que pueden ser genocidios, por ejemplo, que pueden ser daños físicos, violencia física, y que en sí mismo el discurso del odio es violencia psicológica en contra de estos grupos. Yo quisiera también agregar que el discurso del odio muchas veces se cree que solamente es un insulto o es una palabra peyorativa sobre un grupo o sobre una persona. El discurso del odio también se sustenta a partir de la reproducción de roles, por ejemplo, los roles de género, de los roles tradicionales, de la estigmatización que le hacemos, por ejemplo, a las mujeres que se salen de la normativa social. Esos discursos que mantienen el status quo, que mantienen la norma y que no, digamos, corresponden con
una comunicación basada en los derechos humanos, basada en la ética, basada en los respetos de estas minorías sociales, pues dañan y consolidan, como lo dije anteriormente, unas escaladas de violencias más fuertes en contra de estos grupos. Bien. Gisette, tu opinión, ¿cómo se construye el discurso del odio en los medios de comunicación? Yo creo que en la actualidad, cuando vemos que se replican estos mensajes de odio que están destinados a perjudicar, a estigmatizar a ciertos sectores de la población, es el resultado de los medios de comunicación tradicionales. Durante años, durante décadas, fueron construyendo, tuvieron a la mano la posibilidad de decidir qué era lo correcto, qué no era lo correcto, cómo debía verse, cómo debía mostrarse. Y en estos momentos, cuando estamos en presencia de las redes sociales, donde todo ese público que anteriormente solamente era espectador, se convierte también en comunicador, lo que hacen es replicar y mostrar todo ese imaginario colectivo que ha sido sembrado por los grandes consorcios de comunicación. Quería también, Carol, tu opinión sobre esto. Bueno, es que lamentablemente hay un ejercicio de poder que pulula desde los entornos del sistema, que establecen el criterio de lo que es el perfil heteronormativo que nos debe imperar en la sociedad. Y eso, por supuesto, decanta en cascada a partir de los medios de comunicación que originalmente, recordemos que los establecimos como agentes modeladores. La apertura a las redes sociales nos dio la oportunidad de ampliar ese ecosistema, como tú muy bien lo llamaste, que nos permite ya no solo ser ese espectador que recibe esa formación para ser un ente discriminativo, alguien que establece un lenguaje peyorativo, que busca la estigmatización, que busca instaurar estereotipos negativos para volverse protagonista en esa fase y en esa ola que radica para por supuesto, dañar a otros, afectando indiscutiblemente la dignidad humana y alejándose de los parámetros en donde empatizamos con el otro y nos paramos en parámetros tan sencillos como el ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, en ese criterio de unos medios de comunicación y un entorno de redes sociales que empieza a denigrar, a humillar, a estigmatizar y que tiene, por supuesto, el nido perfecto para generar cada vez caldos de cultivo de discursos de odio que son más elevados en la medida que vamos evolucionando, porque además entes de poder, como bien decía Laura, no solo desde los medios de comunicación, desde entornos periodísticos, desde dueños de medios de comunicación, sino también influencers que tenemos ahora en esta ola de espacios de redes sociales, establecen un caldo de cultivo para que los otros también se acoplen a ello y paradójicamente empiecen a invisibilizar las otredades de ese perfil heteronormativo que está impuesto por el sistema. Y en una época en la que pareciera que la controversia está de moda en las redes sociales, es decir, para poder generar audiencia hay que tener la controversia a la mano y desde ese punto de vista poder también, incluso para el periodista que a lo mejor no quiere transmitirlo, también ser partícipe de ese discurso del odio. Pero, ¿cómo lo configuramos y cómo podemos contrarrestarlo actualmente, sobre todo en Latinoamérica? Laura, ¿cómo estás viendo el escenario del discurso del odio? Bueno, específicamente tenemos un discurso del odio construido desde sectores conservadores, que no únicamente se refiere a grupos religiosos, sino también mandatarios, ¿no? Sí. Que desde su estatus de poder, desde sus distintos dispositivos de poder, pues ejercen esas violencias psicológicas, simbólicas, en contra de ciertos grupos. En el caso, por ejemplo, de las luchas de las mujeres, hay una muy fuerte estigmatización, por ejemplo, con relación a la lucha por la despenalización del aborto, hay una estigmatización con respecto a la legalización del aborto. Y eso pasa, además, ese discurso pasa por la construcción de, digamos, una narrativa discursiva basada en falacias muchas veces. Es decir, yo te ataco peyorativamente, te insulto, digo que además eres una asesina, sin verdaderamente construir un debate basado, como lo dije anteriormente, en los derechos humanos, basado en, por ejemplo, el derecho internacional, basado además desde el enfoque de la ética periodística y comunicacional. Entonces, bueno, ese
ese es como, digamos, un escenario en donde las organizaciones feministas y además las feministas con enfoque de género, las distintas plataformas digitales que, como decía la compañera Carol, nos permiten contrarrestar esos discursos que han sido históricamente hegemónicos, pero hay que insistir en que pareciera que en la modernidad la visualización y la viralización basada en insultar al otro, basada en estigmatizar al otro, vale mucho más porque precisamente llena el bolsillo de ya sea individualidades empresarias metidas en el mundo de la comunicación como empresas que están detrás de todo esto. Entonces yo creo que ahí, digamos, como una formación ética política desde las organizaciones sociales y desde las comunicadoras con enfoque de género, que debemos apuntar a contrarrestar esto y entender que estos discursos, la verdad, es que vienen a dar un salto atrás de cada uno de los logros y luchas que han llevado a cabo los movimientos feministas. Por ejemplo, por poner un caso específico también, el caso de la pedofilia. Que además el discurso del odio está muy basado no solo en la estigmatización, sino en la desinformación. En el caso de la pedofilia, los grupos conservadores estigmatizan a la población LGBTIQ+, de que son pedófilos, sin datos y argumentos. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las violencias sexuales cometidas contra niños, niñas y adolescentes son cometidas por hombres cis heteronormados, hombres heterosexuales que cometen estas violencias, porque además la pedofilia no es un trastorno psicológico o sexual como lo han querido instaurar estos grupos. La pedofilia forma parte de la cultura machista y patriarcal que vivimos, y estos discursos, por supuesto, basados en mentiras, en falacias, lo que vienen es a estigmatizar este grupo particular. Entonces creo que hay hay como un desafío ético-político en la comunicación que queremos construir, sobre todo en las sociedades progresistas que se vienen desarrollando en América Latina. Y hay un punto bastante importante que mencionábamos, es los factores de poder que también están incluidos, no solamente desde el ejercicio periodístico, sino desde otras esferas de la vida social de cada uno de los países, sobre todo en Latinoamérica. Vamos a estar hablando, vamos a hacer una breve pausa y al regreso más de los discursos del odio en los medios de comunicación. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos del discurso del odio en los medios de comunicación y hablamos un poco de los factores de poder que también se incluyen dentro de esa actividad en los medios, en la prensa, en el ejercicio periodístico hoy en día, esos discursos y las narrativas de racismo, antifeminismo, excluyentes en temas, por supuesto, de género. Veíamos recientemente al gobierno, por ejemplo, de Argentina, que ha excluido de alguna manera el lenguaje inclusivo dentro de la administración pública. Por otro lado, también en Estados Unidos veíamos tanto al Partido Republicano y los demócratas, pues allí una pugna sobre todo por el tema migratorio, pero que no incluye el sentir de esta población que se siente excluida también de los medios de comunicación. ¿Cómo, en este caso, preguntarte, Gisette, cómo vemos y cómo contrarrestar la posibilidad de un discurso del odio en los medios actualmente y teniendo en cuenta todos estos escenarios? Yo creo que en la actualidad, cuando han surgido diferentes movimientos, iniciativas dedicadas a tratar de construir inclusión, no puede creerse que a pesar de que estamos en el 2024 y que tal vez podemos creer que somos una sociedad de avanzada, todavía tengamos medios de comunicación que siguen reivindicando patrones de belleza y fenotipos que no se parecen a sus poblaciones. En Latinoamérica podemos ver en la televisión de diferentes países, en Venezuela, en Colombia, en República Dominicana, en México, que hay una cantidad de personajes
personajes, no solamente en el ámbito periodístico, sino en la televisión, en el cine, en las novelas, en las películas, que una y otra vez demuestran y caracterizan que, por ejemplo, a quien le va bien y quien tiene la predominancia y quien le va mejor en la historia es a los blancos, que los que están dedicados a actividades ilegales o que son o que de alguna manera están al servicio de otros son los negros y los indígenas. En estos momentos se hace necesario no solamente hablar de ello, no solamente identificarlo, sino comenzar a crear políticas para de una buena vez comenzar a combatirlo. Porque a pesar de que se habla mucho y que es preocupación de muchas personas, todavía eso no se ha traducido en un cambio real en lo que están produciendo y replicando los medios de comunicación. Quería también preguntarte precisamente sobre este tema, Carol, porque no hay pudiese ver que no hay un contrapeso real desde la legislación, por supuesto, respetando cada legislación de los países, sobre el tema del discurso del odio. ¿Cómo ves el panorama actualmente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de un contrapeso real de las organizaciones sociales? Ya no vamos a hablar solamente de los periodistas, sino un contrapeso real desde las organizaciones sociales a ese discurso y sobre todo con los nuevos formatos digitales. Es que es un desafío que se plantea desde muchos escenarios, Luis, ¿no? En relación al tema legislativo, contrariamente pudiéramos decir que sí hay materia legal que pueda regir la materia. Tenemos internacionalmente el CERT, por ejemplo, así como el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos. En la región también tenemos marco normativo que nos apoya en el área, por ejemplo, el Protocolo de San Salvador. Incluso en Venezuela tenemos la ley orgánica contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia, que penaliza toda promoción y difusión de acciones de mensajes de odio, apología del odio y otras acciones inherentes a los discursos de odio. La realidad es que podemos tener marcos políticos, marcos legislativos, pero lamentablemente todavía tenemos que luchar contra la falta de recursos que aportan en investigación, que aportan en el desarrollo de acciones que de verdad instauren la justicia, en acciones que luchen contra la impunidad y que, por supuesto, marquen pautas más claras en torno a la realidad que se puede establecer en los entornos tanto periodísticos, medios de comunicación y las redes sociales. Por ejemplo, las plataformas de las redes sociales deben de alguna manera estar regidas por políticas que determinen la moderación de los contenidos. En materia tecnológica deberíamos tener algoritmos de transparencia que establezcan los criterios de cómo deben ser manejados algunos contenidos y cómo de alguna manera pueden ser permeados, algunos de ellos para que sean. Utilizar la palabra censura es difícil y perjudicial en algunos casos, pero que en determinado momento marque límites en cuanto a lo que se dice dentro de las redes sociales y cómo esto afecta sustancialmente a los grupos que llamamos paradójicamente minoritarios, pero que tenemos grupos como en el caso de las mujeres, en donde somos la mitad de la población del mundo, poblaciones indígenas, población LGBTI, en donde ya hablar de minorías es un tema que pudiera ser incluso corto para la realidad que se está viviendo. Lo otro es, bueno, entender que hay un desafío fundamental entre la conciencia del manejo de la libertad de expresión, pero también el entendimiento de lo que comunico, cómo puede convertirse en un discurso de odio que afecta a muchos, porque algo que tenemos que tener claro es el impacto psicológico en la salud mental de las personas y de la sociedad en pleno, y también en la salud física de muchos, porque hay estudios que se han hecho en los últimos tiempos en donde incluso vemos la correlación de cómo los discursos de odio pueden tener impacto directo en tasas como suicidio en jóvenes negros. Hay un estudio hecho en
Brasil, por la Universidad Federal Minas Gerais, que establece que a los jóvenes negros el impacto de los discursos de odio en las redes sociales hizo un incremento en la tasa de suicidios de esta población. Y hay muchos otros casos. En el de las mujeres faltaría el tiempo para hablar de ellos. Y por supuesto el elemento que también hay que mencionar es el de la educación. Sabemos que hay toda una cultura de odio arraigada en nuestros pueblos, sobre todo en Latinoamérica, y lo que tú decías también sobre esa concepción que tenemos de la cultura, de la raza, más allá de nuestro propio genotipo, con nuestra propia identidad cultural. Precisamente estamos abarcando otras culturas, estamos abarcando, alienando por un lado nuestra propia cultura y asumiendo otras que no nos competen, y esto generalmente da también paso a través de la educación, una cultura del odio. Quería terminar contigo, Laura, me quedan 2 minutos para terminar. El desafío desde el punto de vista educativo y más allá del primario, también desde las universidades, sobre todo desde las escuelas de comunicación social. Sí, yo creo que, como bien mencionaba la compañera con respecto a la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de expresión no pasa por precisamente ejercer odio o ejercer discriminación sobre un grupo, sobre personas, sobre diversas identidades. El ejercicio de la comunicación social, sobre todo, bueno, si hablamos de las escuelas de comunicación, está precisamente basado en la construcción de, bueno, una sociedad enfocada en los derechos humanos, en el reconocimiento de la otredad o de las otredades, cuando hablamos de diversidad. Entonces allí yo creo que desde hace mucho tiempo, incluso bueno, países progresistas en América Latina han tenido un importante avance gracias a las luchas, no solo de grupos revolucionarios del área de la comunicación, sino también movimientos feministas, movimientos afro, de tener incidencia en los espacios de comunicación de los países progresistas y al mismo tiempo de tener incidencia en la participación de políticas públicas, como es el caso, bueno, del sistema educativo cubano, como es el caso del sistema educativo incluso venezolano. Ahora, ¿qué está pasando en América Latina con esta instauración de, bueno, países de extrema derecha, de gobernantes que hacen del discurso del odio, digamos, una política, una práctica política de Estado como tal? Lo vemos también en otros extremos del mundo, como es el caso de Israel. El desafío ahí es que estos avances que se han logrado en materia educativa o en materia de comunicación han dado un salto atrás, donde los presidentes son los que, bueno, derogan, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en toda su administración pública, como es el caso de Milei en Argentina. Entonces, bueno, cuando el discurso del odio, que es violencia psicológica, que es violencia que busca además atemorizarnos como colectivos, atemorizarnos como identidades, bueno, tenemos un desafío muy grande donde yo creo que además toda la clase trabajadora, no solo las mujeres, sino, bueno, el hombre trabajador, el campesino, los grupos racializados, tenemos que unirnos para poder presentar propuestas y tener incidencia en las políticas públicas y no dejarnos, bueno, quitar esos derechos como tal. Entonces creo que eso, hay, como lo dije anteriormente, hay un desafío ético-político dentro de, digamos, las diferentes instancias del poder, y una de esas instancias, por supuesto, es la comunicación, entendiendo que va de la mano de la educación y que la educación no solamente es la educación institucionalizada, ¿no? Tenemos un trabajo comunitario que hacer también para contrarrestar de los grupos conservadores que están en nuestras comunidades estos discursos del odio que además apuntan a la desinformación de nuestros derechos humanos. Un debate que, por supuesto, tiene mucha tela que cortar. Lamentablemente se nos termina el tiempo acá en Texto y Contexto. Ha sido grato conversar entre colegas sobre este tema tan importante, el discurso del odio en los medios de comunicación. Pero ¿usted qué opina? Usted es periodista, a lo mejor desde allí donde usted se encuentra, pues también tiene algo que opinar. Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para este y otros temas acá en Texto y Contexto. Agradezco a todas y cada una de ustedes y a ustedes también en las casas. Será hasta una nueva oportunidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contesto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Otro fin de semana con otro tema bastante importante y que esta vez tiene que ver con los medios de comunicación. En los últimos años hemos visto pues un auge, ¿no? Un importante crecimiento y constante de mensajes de odio, mensajes xenófobos, mensajes que tienen que ver con, digamos, la intolerancia a grupos minoritarios en varios países del mundo, pero también en el clima de politización que puede tener un país en específico. ¿Cuál es el papel que están jugando los medios de comunicación en ese lenguaje, en ese sentido de el odio que se está propagando a través no solamente de los medios de comunicación tradicionales, sino también en las redes sociales, que ha sido un ecosistema perfecto para los discursos de odio a través de los diferentes medios de comunicación y en los últimos años? El discurso de odio en los medios de comunicación, hoy en Texto y Contexto. Así comenzamos. Investigadores alertan sobre la irrupción de discursos de odio propagados en las redes sociales, donde proliferan narrativas racistas, antifeministas y excluyentes en temas de género. En las plataformas digitales de comunicación se observa la criminalización de grupos étnicos e inmigrantes basados en estereotipos construidos desde los imaginarios occidentales. También se percibe el posicionamiento de los contenidos de extrema derecha que, amparados en la libertad de expresión, arremeten contra minorías y hacen llamados incluso al apartheid, cuestiones que se consideraban superadas en la modernidad. Bien, así el perfil de nuestro programa el día de hoy. Quiero hacer la presentación de nuestras invitadas el día de hoy. Empiezo con Laura Cano. Ella es periodista, activista feminista, defensora de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También nos acompaña en el estudio Gisette Cabrera. Ella es periodista y magíster en sociosemiótica de la comunicación y la cultura. Gracias por tu tiempo, Gisette. Y por último, y no menos importante, está Carol Patricia Terán. Ella es periodista también con enfoque de género, directora de comunicaciones e información de CDSEX, que es el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos en Venezuela. Muchísimas gracias, Carol, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y bueno, queríamos empezar precisamente con este discurso del odio. Se ha propagado en los medios de comunicación, se ha tenido un ecosistema bastante propicio para los periodistas que hacen este tipo de mensajes de odio hacia, digamos, alguna población minoritaria o simplemente por ideología que desde la política, desde lo social, pues ha tenido también una repercusión. Quería abordar con ustedes en este sentido cómo se construye el discurso del odio a través de los medios de comunicación, Laura. Bueno, específicamente yo quisiera agregar que no solamente los discursos del odio lo ejercen los periodistas, o sea, estamos hablando de los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Que no necesariamente son periodistas. Exacto, y los dueños de la plataforma. Y el discurso del odio, como lo dice su palabra, busca como tal estigmatizar y dañar a una persona o a un colectivo, ya sea por su identidad, por su religión, por su afinidad política, también por su condición racializada, por ejemplo. En el caso de la misoginia y de la población LGBTIQ+, digamos que los grupos conservadores que tienen el manejo, además de muchos medios de comunicación, e incluso son influencers, y así que decirlo, ejercen estos discursos para legitimar y normalizar unos crímenes más graves que pueden ser genocidios, por ejemplo, que pueden ser daños físicos, violencia física, y que en sí mismo el discurso del odio es violencia psicológica en contra de estos grupos. Yo quisiera también agregar que el discurso del odio muchas veces se cree que solamente es un insulto o es una palabra peyorativa sobre un grupo o sobre una persona. El discurso del odio también se sustenta a partir de la reproducción de roles, por ejemplo, los roles de género, de los roles tradicionales, de la estigmatización que le hacemos, por ejemplo, a las mujeres que se salen de la normativa social. Esos discursos que mantienen el status quo, que mantienen la norma y que no, digamos, corresponden con
una comunicación basada en los derechos humanos, basada en la ética, basada en los respetos de estas minorías sociales, pues dañan y consolidan, como lo dije anteriormente, unas escaladas de violencias más fuertes en contra de estos grupos. Bien. Gisette, tu opinión, ¿cómo se construye el discurso del odio en los medios de comunicación? Yo creo que en la actualidad, cuando vemos que se replican estos mensajes de odio que están destinados a perjudicar, a estigmatizar a ciertos sectores de la población, es el resultado de los medios de comunicación tradicionales. Durante años, durante décadas, fueron construyendo, tuvieron a la mano la posibilidad de decidir qué era lo correcto, qué no era lo correcto, cómo debía verse, cómo debía mostrarse. Y en estos momentos, cuando estamos en presencia de las redes sociales, donde todo ese público que anteriormente solamente era espectador, se convierte también en comunicador, lo que hacen es replicar y mostrar todo ese imaginario colectivo que ha sido sembrado por los grandes consorcios de comunicación. Quería también, Carol, tu opinión sobre esto. Bueno, es que lamentablemente hay un ejercicio de poder que pulula desde los entornos del sistema, que establecen el criterio de lo que es el perfil heteronormativo que nos debe imperar en la sociedad. Y eso, por supuesto, decanta en cascada a partir de los medios de comunicación que originalmente, recordemos que los establecimos como agentes modeladores. La apertura a las redes sociales nos dio la oportunidad de ampliar ese ecosistema, como tú muy bien lo llamaste, que nos permite ya no solo ser ese espectador que recibe esa formación para ser un ente discriminativo, alguien que establece un lenguaje peyorativo, que busca la estigmatización, que busca instaurar estereotipos negativos para volverse protagonista en esa fase y en esa ola que radica para por supuesto, dañar a otros, afectando indiscutiblemente la dignidad humana y alejándose de los parámetros en donde empatizamos con el otro y nos paramos en parámetros tan sencillos como el ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, en ese criterio de unos medios de comunicación y un entorno de redes sociales que empieza a denigrar, a humillar, a estigmatizar y que tiene, por supuesto, el nido perfecto para generar cada vez caldos de cultivo de discursos de odio que son más elevados en la medida que vamos evolucionando, porque además entes de poder, como bien decía Laura, no solo desde los medios de comunicación, desde entornos periodísticos, desde dueños de medios de comunicación, sino también influencers que tenemos ahora en esta ola de espacios de redes sociales, establecen un caldo de cultivo para que los otros también se acoplen a ello y paradójicamente empiecen a invisibilizar las otredades de ese perfil heteronormativo que está impuesto por el sistema. Y en una época en la que pareciera que la controversia está de moda en las redes sociales, es decir, para poder generar audiencia hay que tener la controversia a la mano y desde ese punto de vista poder también, incluso para el periodista que a lo mejor no quiere transmitirlo, también ser partícipe de ese discurso del odio. Pero, ¿cómo lo configuramos y cómo podemos contrarrestarlo actualmente, sobre todo en Latinoamérica? Laura, ¿cómo estás viendo el escenario del discurso del odio? Bueno, específicamente tenemos un discurso del odio construido desde sectores conservadores, que no únicamente se refiere a grupos religiosos, sino también mandatarios, ¿no? Sí. Que desde su estatus de poder, desde sus distintos dispositivos de poder, pues ejercen esas violencias psicológicas, simbólicas, en contra de ciertos grupos. En el caso, por ejemplo, de las luchas de las mujeres, hay una muy fuerte estigmatización, por ejemplo, con relación a la lucha por la despenalización del aborto, hay una estigmatización con respecto a la legalización del aborto. Y eso pasa, además, ese discurso pasa por la construcción de, digamos, una narrativa discursiva basada en falacias muchas veces. Es decir, yo te ataco peyorativamente, te insulto, digo que además eres una asesina, sin verdaderamente construir un debate basado, como lo dije anteriormente, en los derechos humanos, basado en, por ejemplo, el derecho internacional, basado además desde el enfoque de la ética periodística y comunicacional. Entonces, bueno, ese
ese es como, digamos, un escenario en donde las organizaciones feministas y además las feministas con enfoque de género, las distintas plataformas digitales que, como decía la compañera Carol, nos permiten contrarrestar esos discursos que han sido históricamente hegemónicos, pero hay que insistir en que pareciera que en la modernidad la visualización y la viralización basada en insultar al otro, basada en estigmatizar al otro, vale mucho más porque precisamente llena el bolsillo de ya sea individualidades empresarias metidas en el mundo de la comunicación como empresas que están detrás de todo esto. Entonces yo creo que ahí, digamos, como una formación ética política desde las organizaciones sociales y desde las comunicadoras con enfoque de género, que debemos apuntar a contrarrestar esto y entender que estos discursos, la verdad, es que vienen a dar un salto atrás de cada uno de los logros y luchas que han llevado a cabo los movimientos feministas. Por ejemplo, por poner un caso específico también, el caso de la pedofilia. Que además el discurso del odio está muy basado no solo en la estigmatización, sino en la desinformación. En el caso de la pedofilia, los grupos conservadores estigmatizan a la población LGBTIQ+, de que son pedófilos, sin datos y argumentos. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las violencias sexuales cometidas contra niños, niñas y adolescentes son cometidas por hombres cis heteronormados, hombres heterosexuales que cometen estas violencias, porque además la pedofilia no es un trastorno psicológico o sexual como lo han querido instaurar estos grupos. La pedofilia forma parte de la cultura machista y patriarcal que vivimos, y estos discursos, por supuesto, basados en mentiras, en falacias, lo que vienen es a estigmatizar este grupo particular. Entonces creo que hay hay como un desafío ético-político en la comunicación que queremos construir, sobre todo en las sociedades progresistas que se vienen desarrollando en América Latina. Y hay un punto bastante importante que mencionábamos, es los factores de poder que también están incluidos, no solamente desde el ejercicio periodístico, sino desde otras esferas de la vida social de cada uno de los países, sobre todo en Latinoamérica. Vamos a estar hablando, vamos a hacer una breve pausa y al regreso más de los discursos del odio en los medios de comunicación. Ya regresamos.